En un tiempo lejano, cuando el mundo estaba marcado por la incertidumbre y las tinieblas, un hombre audaz se levantó para cambiar el curso de la historia. Un hombre cuya fe lo llevó a desafiar lo imposible. ¿Quién era este hombre que, con solo una promesa, dejó todo atrás por algo mucho más grande que él mismo? Esta es la historia de Abraham. Hoy viajamos en el tiempo, a las antiguas tierras de Ur, en Mesopotamia, donde nació un hombre que sería conocido como el patriarca de una nación. Un hombre que, a pesar de la incertidumbre, creería en un Dios invisible. Un hombre que, ante la llamada de ese Dios, dejaría su vida cómoda para caminar hacia lo desconocido. Su nombre era Abraham, hijo de Teraj, un hombre común en su tiempo, pero destinado a una misión extraordinaria. En Ur, Abraham vivía una vida tranquila. Tenía una familia, amigos y una comunidad. Sin embargo, su corazón anhelaba algo más grande que lo que podía ofrecerle la ciudad de Ur. En su interior, sentía la llamada de un poder superior. Un día, un desconocido se le presentó en una visión. Un ser divino que le habló con una voz clara, profunda y solemne. No era un ángel, era el mismo Dios, el creador del cielo y de la tierra. Abraham, dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Cómo podría un hombre dejar todo lo que conocía? ¿Su familia, sus amigos, su hogar? ¿Y por qué? Por una promesa de que él sería el padre de una gran nación. Y no solo eso, a través de él, todas las naciones del mundo serían bendecidas. Con fe, Abraham obedeció. Abandonó Ur, llevando solo lo esencial: su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus posesiones más preciadas. Pero no fue un viaje fácil. De hecho, el camino estaba lleno de obstáculos, y la tierra que Dios le prometió estaba más allá de lo imaginable. Pero Dios no lo abandonó. En cada paso, Abraham veía las huellas del poder divino guiándolo. El cielo nocturno se iluminaba con estrellas, y Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como esas estrellas. Sin embargo, había algo que Abraham no comprendía: él no tenía hijos. Abraham, un hombre ya mayor, y Sarai, su esposa, aún no tenían hijos. ¿Cómo sería posible que su descendencia fuera tan numerosa si ni siquiera podían tener uno? La duda comenzó a germinar en su corazón. Un día, Sarai, cansada de esperar, se acercó a Abraham con una propuesta que cambiaría el rumbo de su vida. «Ya no puedo darte hijos», le dijo Sarai, «pero tengo una sierva, Agar. Tal vez ella pueda darte un hijo». Abraham se quedó pensativo por un momento, mientras observaba a Sarai. En ese momento, Abraham tomó una decisión. Tal vez Dios no se refería a una descendencia con Sarai, sino con Agar. Así que, con el consentimiento de su esposa, Abraham tomó a Agar como su concubina. Y de esa unión nació Ismael. Sin embargo, la duda y la ansiedad seguían presentes en el corazón de Abraham. Había seguido su propia lógica, pero no era el plan que Dios había prometido. Con el paso de los años, Abraham llegó a ser conocido como el patriarca de una gran familia. Pero el tiempo pasó, y la promesa de una descendencia numerosa seguía sin cumplirse. ¿Estaba él equivocado? ¿Había entendido mal lo que Dios le había dicho? Pasaron los años, y la esperanza de Abraham parecía desvanecerse. La promesa de Dios de darle una descendencia numerosa parecía cada vez más inalcanzable. Su corazón se llenaba de incertidumbre, pues veía cómo el tiempo se escapaba y la promesa seguía siendo un eco distante. Un día, cuando Abraham ya había alcanzado los 99 años, Dios se le apareció nuevamente. Esta vez, su mensaje fue claro, definitivo y lleno de esperanza. «Abraham», dijo Dios, «he aquí mi pacto contigo. No serás más llamado Abraham, sino Abraham, porque te he puesto como padre de muchas naciones». Abraham, asombrado, escuchó la voz de Dios. Ahora la promesa de ser el padre de multitudes tenía un significado más profundo. Pero había algo más. Dios le pidió que se circuncidara como señal de este pacto eterno, y también le prometió que a los 100 años tendría un hijo con Sarai, su esposa. La incredulidad se apoderó de Abraham. ¿Cómo podría un hombre de 100 años ser padre? ¿Cómo podría una mujer de 90 años concebir un hijo? A pesar de su asombro, Abraham confió en Dios y aceptó el desafío, convencido de que lo que parecía imposible para los hombres, era posible para Dios. Poco después, Dios cumplió su promesa. Sarai, que ahora se llamaba Sara, concibió y dio a luz a un hijo, a quien llamaron Isaac. El niño nació como un milagro, un testimonio de la fidelidad de Dios, y Abraham, ahora padre de Isaac, se llenó de alegría y gratitud.
Isaac creció bajo el cuidado de sus padres, y con él, la promesa de que Abraham sería el padre de una gran nación comenzó a cumplirse. Sin embargo, las pruebas no habían terminado para Abraham. Su fe sería puesta a prueba una vez más, de una manera que jamás imaginó. Dios le habló a Abraham de nuevo, pidiéndole que ofreciera a su amado hijo Isaac como sacrificio. El corazón de Abraham se llenó de angustia. ¿Cómo podría obedecer a Dios y sacrificar al hijo que había esperado durante tantos años? Pero Abraham no dudó. En su corazón, sabía que la obediencia a Dios era más importante que cualquier otra cosa. Con un corazón pesado, Abraham se levantó temprano al día siguiente y preparó todo lo necesario para el sacrificio. Tomó a Isaac, junto con 2 siervos y la madera para el altar, y se dirigió hacia el monte que Dios le había indicado. Mientras caminaban hacia la cima de la montaña, Isaac, curioso, le preguntó a su padre: «Padre, tenemos el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham miró a su hijo y, con una fe inquebrantable, respondió: «Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío». Sin embargo, en su corazón, sabía que debía actuar según lo que Dios le había pedido. Al llegar al monte, Abraham construyó un altar y colocó la madera sobre él. Con manos temblorosas, ató a Isaac y lo colocó sobre el altar. Al levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo, llamándolo por su nombre. «Abraham, Abraham», dijo el ángel, «no hagas daño a tu hijo. Ahora sé que temes a Dios, porque no has negado tu hijo, tu único hijo». Con lágrimas en los ojos, Abraham miró hacia el lado y vio un carnero atrapado por sus cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. Abraham sacrificó al carnero en lugar de Isaac, y allí, en ese lugar, Abraham proclamó que Dios es el que provee. Este acto de obediencia y fe de Abraham se convirtió en uno de los momentos más trascendentales de la historia bíblica. Su disposición a sacrificar a su hijo, a pesar de su dolor y duda, demostró que su fe en Dios era más grande que cualquier sacrificio personal. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó muchas pruebas, pero su fe nunca flaqueó. Con Isaac, tuvo 2 hijos más, Esaú y Jacob, y la promesa de ser padre de una gran nación se comenzó a cumplir, aunque no sin desafíos. Abraham vivió una vida larga, alcanzando los 175 años. A lo largo de su existencia, fue conocido como el amigo de Dios, un hombre cuya fe y obediencia transformaron no solo su vida, sino la historia de toda la humanidad. Y así, la historia de Abraham nos recuerda que, aunque la vida esté llena de desafíos y pruebas, la fe en Dios es lo que nos sostiene. Abraham, el padre de la fe, dejó un legado que perdura hasta nuestros días. Su historia es un testimonio de cómo la obediencia, la esperanza y la confianza en un Dios fiel pueden transformar el destino de un hombre y de un pueblo entero. El legado de Abraham no solo se limitó a su vida o a su descendencia inmediata, sino que su historia dejó una marca profunda en la historia espiritual de la humanidad. Su fe en Dios y su obediencia ante lo imposible establecieron un precedente para todos los que vinieron después de él. A través de Isaac, el hijo prometido, la línea de Abraham continuó, y su descendencia se multiplicó como las estrellas del cielo, tal como Dios había prometido. Isaac, el hijo milagroso, sería el siguiente portador de esa promesa, y su historia también estaría marcada por pruebas que pondrían a prueba la fe de la familia patriarcal. Sin embargo, el ejemplo de Abraham sería un faro para él y para las generaciones futuras. La promesa de una gran nación no solo se refería a la multiplicación de los descendientes de Abraham, sino también a la bendición que vendría a través de ellos. Pero la historia de Abraham, aunque inspiradora, no estuvo exenta de momentos de duda. Abraham, como ser humano, no estuvo libre de momentos de incertidumbre, de cuestionamiento y de lucha con el dolor y el sufrimiento. Y es aquí donde su historia se vuelve aún más relevante para nosotros hoy en día. La fe no siempre es fácil, pero es precisamente en los momentos de dificultad donde la fe se prueba y se refuerza. Cuando Abraham dejó Ur y se adentró en lo desconocido, lo hizo sin tener todas las respuestas. Lo hizo porque creyó en la promesa de Dios, aunque no veía cómo iba a cumplirse. La vida de Abraham nos enseña que, en momentos de incertidumbre, cuando todo parece estar fuera de nuestro control, la fe en el plan de Dios es lo que nos sostiene. Su historia también refleja el principio de la obediencia radical. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Isaac, porque confiaba en que Dios tenía un plan que iba más allá de su comprensión. Este acto de obediencia no solo fue un testimonio de fe, sino también un acto de confianza absoluta en la bondad y sabiduría de Dios. La promesa hecha a Abraham de que sería el padre de muchas naciones no solo se cumplió a través de Isaac,
sino también a través de las generaciones venideras. De su linaje surgirían los pueblos de Israel, y a través de uno de sus descendientes, el mundo recibiría la mayor bendición: Jesucristo, el Salvador prometido. Abraham, por tanto, se convirtió no solo en el padre de una nación, sino también en el padre de la fe para todos los creyentes. En las Escrituras, su ejemplo se utiliza una y otra vez como un modelo de lo que significa vivir con fe. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo mencionó como un ejemplo de justificación por la fe, mostrando que la salvación no se obtiene por las obras, sino por la confianza y la fe en el poder de Dios. A lo largo de su vida, Abraham experimentó muchas bendiciones y desafíos, pero nunca perdió su fe. Sus pruebas fueron muchas, pero su confianza en Dios nunca flaqueó. Incluso cuando la promesa parecía tardar en cumplirse, Abraham siguió adelante, confiando en que Dios haría lo que había prometido. El final de la vida de Abraham estuvo marcado por una muerte tranquila, rodeado de su familia, y dejando atrás un legado que perduraría por generaciones. Fue enterrado junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, en la tierra que Dios le había prometido. Su muerte no fue un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. La historia de Abraham nos enseña que, aunque las promesas de Dios pueden tardar en cumplirse, su fidelidad nunca falla. Abraham vio solo un pequeño fragmento de la promesa que Dios le había hecho, pero a través de sus descendientes, esa promesa se cumplió de manera gloriosa. Las naciones, comenzando con Israel, se expandieron, y la bendición de Dios llegó al mundo entero a través de Jesucristo. Al final, la historia de Abraham es un testimonio de fe, obediencia y confianza en el poder de Dios. A lo largo de su vida, no solo fue el padre de una nación, sino también el ejemplo de lo que significa vivir con fe en las promesas de Dios. Y, como él, nosotros también estamos llamados a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias no lo hagan evidente. La historia de Abraham no termina con su muerte. Su legado vivió a través de su hijo Isaac, y a través de su nieto Jacob, quien más tarde sería renombrado como Israel. De Israel nacieron los 12 tribus que conformarían el pueblo de Israel, un pueblo que, a lo largo de los siglos, mantendría la promesa de ser la nación elegida por Dios. A través de Isaac, la promesa de la descendencia numerosa se mantuvo firme, pero la vida de Abraham también nos recuerda que las bendiciones de Dios no solo se limitan a una sola línea de descendencia. Las bendiciones de Abraham se extendieron mucho más allá de su propia familia. A través de su obediencia, su fe y su confianza en Dios, él se convirtió en un ejemplo no solo para los israelitas, sino también para todos los creyentes en la historia. En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, Abraham se presenta como el modelo por excelencia de lo que significa vivir por fe. La carta a los Romanos dice que Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Esa misma fe que Abraham mostró, esa fe que le permitió dejar su hogar, seguir la promesa de un Dios invisible, y estar dispuesto a sacrificar lo más preciado, su hijo Isaac, se convierte en el patrón de la vida cristiana. Abraham es considerado el padre de la fe, no porque haya sido perfecto, sino porque su fe lo llevó a confiar en Dios, incluso cuando no comprendía los detalles del plan divino. Su vida no estuvo exenta de dudas y momentos de debilidad, pero lo que marcó su vida fue la obediencia continua a la voluntad de Dios, incluso cuando la promesa parecía inalcanzable. Cuando Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac, la respuesta de Abraham fue un acto supremo de fe. No fue solo una cuestión de obedecer una orden. Fue la manifestación de una relación profunda con Dios, una relación basada en la confianza. Abraham no entendía por qué Dios le pedía esto, pero confiaba en que, si Dios le había dado a Isaac, él también podía resucitarlo de entre los muertos si fuera necesario. Este acto de fe en el monte Moría no solo reafirma la fe de Abraham, sino que también prefigura lo que vendría siglos después: el sacrificio de otro Hijo único, el Hijo de Dios, Jesucristo. De una manera profunda, Abraham fue una figura que apuntó al sacrificio perfecto que habría de venir. Al igual que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por la salvación del mundo. El sacrificio de Abraham en el monte Moría también muestra cómo Dios, en su infinita sabiduría, es capaz de transformar los momentos de prueba en bendiciones. Lo que comenzó como un mandato que parecía cruel y desconcertante, terminó siendo un acto que mostró la fidelidad de Abraham, la bondad de Dios, por último, la preparación para el sacrificio redentor de Jesús. Dios había provisto un carnero para el sacrificio en el monte Moría, y de igual manera, Él proveería a Jesucristo como el sacrificio perfecto para la humanidad.
El llamado a Abraham y su obediencia no solo fue un mandato divino para él personalmente, sino que también fue el comienzo de un plan que cambiaría la historia de la humanidad. A través de él, Dios estableció un pueblo, una nación, una iglesia, y finalmente, a través de la línea de Abraham, vendría el Mesías que traería la salvación a todas las naciones. Y así, la historia de Abraham nos deja una enseñanza profunda, que, cuando caminamos por fe, aunque no siempre veamos el panorama completo, Dios siempre tiene un propósito mayor. Lo que Abraham no pudo ver, lo vemos nosotros hoy. Una promesa cumplida, un sacrificio que redime, y una salvación que está al alcance de todos los que creen. En su vida, Abraham vivió y murió como un hombre de fe. Su viaje fue largo, su caminar estuvo lleno de incertidumbre y desafíos, pero su vida fue un testimonio del poder de creer en las promesas de Dios. Aunque las circunstancias parecieran contradecir la promesa de Dios, Abraham nunca dejó de confiar. La promesa de una nación numerosa y de una bendición para todas las naciones se cumplió más allá de lo que Abraham pudo imaginar. Hoy, mirando hacia atrás, podemos ver cómo Abraham es un modelo a seguir. Como él, somos llamados a confiar en Dios, incluso cuando las pruebas y el dolor nos rodean. Somos llamados a caminar por fe, a vivir con la certeza de que el plan de Dios es más grande que nuestras dudas y limitaciones. Y, al igual que Abraham, podemos ser parte de una promesa mucho mayor que nosotros mismos, una promesa que se extiende más allá de nuestras vidas y alcanza a las generaciones venideras. Abraham, el padre de la fe, sigue siendo una figura central en la historia de la salvación. Su vida y su ejemplo siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo a vivir con fe, esperanza y obediencia a un Dios que siempre cumple sus promesas. La historia de Abraham no solo es un testimonio de fe, sino también un llamado a todos los creyentes a vivir con una confianza absoluta en las promesas de Dios. A través de sus decisiones, Abraham nos mostró que la fe no se trata solo de esperar lo que es cómodo o fácil, sino de confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Abraham pasó su vida esperando la cumplida promesa de Dios, una promesa que parecía irrealizable en su tiempo. Sin embargo, al final, la descendencia prometida se hizo realidad, y de esa descendencia surgió una nación. De esa nación, surgió una bendición que alcanzó a todo el mundo. A través de Cristo, el Salvador, las promesas hechas a Abraham se extendieron a todos los pueblos, independientemente de su origen o estatus. La historia de Abraham también nos recuerda que, incluso cuando nuestros planes y deseos parecen fracasados, las promesas de Dios son inquebrantables. La espera de Abraham para tener un hijo fue larga y llena de angustia, pero Dios no falló. Su promesa fue cumplida, no de acuerdo a los tiempos humanos, sino en el momento perfecto de acuerdo con su soberanía. Además, la historia de Abraham nos desafía a estar dispuestos a dejar atrás lo que conocemos por lo que Dios tiene reservado para nosotros. Al igual que Abraham, todos nosotros enfrentamos momentos en los que Dios nos llama a caminar en lo desconocido. A veces, no entendemos el propósito detrás de las pruebas que enfrentamos, pero como Abraham, podemos encontrar consuelo y confianza en saber que el plan de Dios es mucho más grande que nuestras percepciones limitadas. En los momentos de duda, cuando las circunstancias parecen gritar en nuestra contra, la historia de Abraham nos muestra que podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Abraham no vio todo lo que Dios tenía reservado para él, pero su fe fue recompensada más allá de su entendimiento. La fe de Abraham no solo cambió su vida, sino que alteró el destino de la humanidad. El sacrificio de Isaac, uno de los momentos más dramáticos de la vida de Abraham, es una de las pruebas más profundas de su fe. Al estar dispuesto a ofrecer a su hijo como sacrificio, Abraham mostró una obediencia sin reservas a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendía completamente el propósito detrás de la orden. Este acto de fe se convirtió en un símbolo de la obediencia total a Dios, que sería ejemplificado finalmente en el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy, nosotros, como descendientes de la fe de Abraham, estamos llamados a vivir de la misma manera. Nuestro viaje de fe no será fácil, y a menudo no entenderemos todo lo que Dios está haciendo. Sin embargo, la vida de Abraham nos anima a seguir adelante, confiando en la fidelidad de Dios, aun cuando las respuestas no sean inmediatas y los resultados no sean visibles. La promesa hecha a Abraham de ser el padre de muchas naciones también resuena hoy en día. A través de la vida de Abraham, podemos ver cómo Dios utiliza a individuos comunes y corrientes para llevar a cabo sus grandes planes. A menudo, lo que parece una promesa insignificante o improbable es en realidad el inicio de algo mucho más grande, algo que solo Dios puede comprender en su totalidad. El legado de Abraham no solo está en sus descendientes biológicos,
sino también en los creyentes de todas las naciones que, al igual que él, han puesto su fe en las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. De esta manera, la fe de Abraham se extiende más allá de su linaje y llega a todos los que creen en Jesús como el Mesías, el Salvador prometido. Así, el viaje de Abraham no solo fue un viaje físico de una tierra a otra, sino también un viaje espiritual que marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad. La fe de Abraham abrió las puertas para que todos los pueblos pudieran ser parte del pueblo de Dios, y para que la bendición prometida a través de su linaje se extendiera a cada rincón del mundo. Al final de su vida, Abraham murió como un hombre cuya fe había sido puesta a prueba y refinada. No vio la totalidad de la promesa cumplida, pero vio suficientes señales para saber que Dios nunca falla. Su vida fue una serie de pasos de obediencia que, aunque llenos de dudas y pruebas, lo llevaron a ser un ejemplo de lo que significa vivir con fe inquebrantable. Hoy, su historia sigue siendo una inspiración para todos los que caminan por fe. La vida de Abraham nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y a confiar en que el Dios que hizo promesas hace miles de años es el mismo Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. El legado de Abraham, el padre de la fe, sigue vivo, no solo en sus descendientes, sino en cada creyente que decide caminar por fe, tal como él lo hizo. Su vida es un recordatorio de que las promesas de Dios son verdaderas, y que en su tiempo perfecto, todo lo que nos ha prometido se cumplirá. La historia de Abraham es más que un relato antiguo. Es una llamada a vivir con fe, a creer que lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Es un llamado a confiar en las promesas divinas, a caminar por fe, y a ser parte de una nación espiritual que Dios ha formado a lo largo de los siglos, comenzando con un hombre llamado Abraham. La vida de Abraham fue un viaje de promesas, pruebas y redención. En cada paso de su camino, Abraham enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe de manera impresionante. Aunque la mayoría de las veces vivió con incertidumbre, su confianza en las promesas de Dios nunca vaciló. Su vida fue un reflejo del camino que muchos de nosotros debemos recorrer hoy. Un camino de fe que, aunque incierto y lleno de dificultades, tiene un propósito divino mucho mayor. Un aspecto clave de la vida de Abraham fue su relación con su familia. En sus primeros años, Abraham vivió en la ciudad de Ur con su padre Terah y su sobrino Lot. Aunque en sus primeros años estuvo rodeado de familiaridad y seguridad, Dios tenía algo mucho más grande preparado para él. La promesa de Dios a Abraham no solo iba a cambiar su vida, sino la vida de toda su familia y, por extensión, la vida de toda la humanidad. Cuando Dios le ordenó que dejara Ur y viajara hacia una tierra que él le mostraría, Abraham no sabía a dónde iba ni qué iba a encontrar. Sin embargo, en su corazón, Abraham confiaba en que Dios tenía un propósito para él. Dios le pidió que dejara atrás su hogar, su seguridad y su comodidad para ir a lo desconocido. En un acto de obediencia radical, Abraham tomó su esposa Sarai, su sobrino Lot y sus posesiones, y partió hacia lo que sería un viaje lleno de desafíos. Mientras viajaba hacia la tierra prometida, Abraham tuvo que enfrentar múltiples obstáculos. No solo se encontró con dificultades físicas, como el desierto y la escasez de recursos, sino que también tuvo que lidiar con problemas familiares. En varios momentos, Lot y Abraham se vieron enfrentados a decisiones difíciles sobre cómo dividir la tierra que Dios les había dado. La relación entre los dos hombres, que inicialmente había sido cercana, comenzó a tensarse debido a las diferencias de visión y las disputas por los recursos. Sin embargo, Abraham nunca permitió que los conflictos familiares lo apartaran de su fe en Dios. Siempre mostró una actitud de humildad y generosidad. Cuando llegó el momento de decidir cómo dividir la tierra, Abraham dio a Lot la primera elección, ofreciéndole la mejor parte de la tierra, mientras que Abraham tomaba lo que quedaba. Esta decisión no solo era una muestra de generosidad, sino también un acto de fe. Abraham sabía que, independientemente de lo que sucediera, Dios proveería para él. Poco después de este acontecimiento, Dios renovó su promesa a Abraham, asegurándole que toda la tierra que podía ver sería suya y la de su descendencia para siempre. A pesar de no tener aún hijos, Abraham creyó en la promesa. Dios le dijo: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre». Abraham, a pesar de estar en una situación aparentemente desesperante, nunca dejó de confiar en la promesa divina. Su fe fue puesta a prueba en momentos de escasez, cuando las dificultades parecían superar sus fuerzas. Pero, incluso cuando enfrentó desafíos personales, Abraham demostró que su fe en Dios no dependía de sus circunstancias.
La vida de Abraham también nos muestra cómo la relación con Dios es una conversación constante. A lo largo de su vida, Abraham tuvo varias conversaciones directas con Dios. Estas conversaciones, aunque llenas de incertidumbres y preguntas, siempre se basaron en la fe. Cuando Dios le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, Abraham se atrevió a preguntar cómo sería posible, ya que no tenía hijos. Y cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac en sacrificio, Abraham no dudó en obedecer, confiando en que Dios tenía un plan mucho más grande, incluso si no lo entendía completamente. La vida de Abraham fue también una historia de prueba y error. Como todos los grandes hombres de fe, Abraham no fue perfecto. Hubo momentos en los que actuó por impulso, buscando soluciones rápidas a sus problemas. Un ejemplo de esto fue cuando, debido a la falta de descendencia, Abraham aceptó la sugerencia de Sarai de tener un hijo con su sierva Agar. Este hijo, Ismael, nació como un resultado de la falta de paciencia de Abraham, quien trató de forzar el cumplimiento de la promesa de Dios a su manera. Sin embargo, Dios le dejó claro que su promesa se cumpliría a través de Isaac, el hijo que nacería de Sarai, no de Agar. Aunque Abraham cometió errores, su fe y obediencia finalmente fueron recompensadas. La llegada de Isaac a su vida fue un milagro. Isaac no solo fue el hijo prometido, sino también el medio a través del cual la promesa de Dios a Abraham se haría realidad. Isaac fue el primer paso en la multiplicación de las naciones, que culminaría en la creación del pueblo de Israel. El sacrificio de Isaac es quizás el momento culminante en la vida de Abraham. Este acto de obediencia, en el que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio, es uno de los mayores ejemplos de fe en la Biblia. Aunque Abraham no entendía completamente por qué Dios le pedía hacer esto, confiaba en que, si Dios lo pedía, había un propósito divino detrás. Cuando Dios detuvo el sacrificio en el último momento, Abraham experimentó una confirmación de que, en su fe y obediencia, había alcanzado el corazón de Dios. Este evento también prefiguró el sacrificio que más tarde Dios mismo haría al ofrecer a su propio Hijo, Jesucristo, como sacrificio por la humanidad. La conexión entre el sacrificio de Isaac y la crucifixión de Jesús es profunda, ya que ambos representan el acto supremo de obediencia a la voluntad de Dios y el sacrificio por la redención del pueblo. Después de este evento, Abraham continuó siendo un hombre de fe, guiando a su familia y a su pueblo con sabiduría. Aunque no vio la plenitud de las promesas de Dios cumplidas durante su vida, fue testigo de las primeras señales de la gran nación que se levantaría de su linaje. Cuando Abraham murió, a los 175 años, fue enterrado junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, en la tierra que Dios le había prometido. Aunque su vida estuvo llena de pruebas y dificultades, Abraham murió como un hombre que había vivido por fe, confiando en las promesas de Dios hasta el último momento. El legado de Abraham perdura hoy. A través de su descendencia, el pueblo de Israel se convirtió en una nación poderosa. A través de la línea de Abraham, vino Jesucristo, el Salvador del mundo. Abraham, el padre de la fe, sigue siendo un ejemplo de cómo vivir una vida de obediencia a Dios, incluso cuando las respuestas no son claras y los caminos parecen inciertos. Su vida también nos recuerda que nuestras propias vidas están entrelazadas con un propósito mucho mayor que nosotros mismos. Como Abraham, estamos llamados a caminar por fe, confiando en que las promesas de Dios se cumplirán, incluso si no entendemos todos los detalles. Y al igual que Abraham, podemos ser parte de un plan divino mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Abraham no solo fue el padre de la fe, sino también un hombre profundamente humano, que experimentó dudas, sufrimiento y momentos de debilidad, tal como cualquier otro ser humano. La historia de su vida nos muestra que tener fe no significa estar exento de luchas internas, sino confiar en el poder de Dios incluso cuando las circunstancias no son favorables. En muchos momentos, Abraham se sintió solo, como si las promesas de Dios estuvieran demasiado lejos de cumplirse. Recordemos que Abraham ya tenía más de 75 años cuando recibió la promesa de ser el padre de una gran nación. A esa edad, la esperanza de tener hijos parecía una fantasía. Sin embargo, la promesa divina era clara. No solo sería padre, sino que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. Sin embargo, los años pasaron, y el tiempo parecía desafiar lo que Dios le había prometido. Con el paso de los años, la espera de un hijo se convirtió en una carga emocional pesada para Abraham y su esposa Sarai. Ambos sabían que sus cuerpos ya no eran los de jóvenes, y la posibilidad de tener hijos en su avanzada edad parecía más imposible con cada día que pasaba. En este punto, la duda comenzó a hacer mella en sus corazones,
y el deseo de ver la promesa cumplida los llevó a tomar decisiones que no siempre fueron las más sabias. El viaje hacia la realización de la promesa de Dios fue largo y tortuoso. Como mencionamos, Abraham y Sarai tomaron la decisión de recurrir a Agar, la sierva de Sarai, para que le diera un hijo a Abraham. De este modo nació Ismael. Aunque este fue un momento de fracaso en su fe y paciencia, también marcó un aprendizaje crucial. El plan de Dios no se podía apresurar con soluciones humanas. El nacimiento de Ismael fue solo un paso en el proceso de aprendizaje de Abraham. Aunque Ismael fue el hijo de Abraham, la promesa de que sería a través de Isaac, el hijo de Sarai, que se cumplirían las promesas de Dios, continuó presente en la vida de Abraham. Durante mucho tiempo, Abraham esperó que Ismael pudiera ser el medio por el cual Dios llevaría a cabo su plan, pero Dios le dejó claro que la promesa de la descendencia numerosa vendría de Sarai, y no de Agar. La dificultad de esperar se acentuó aún más cuando Abraham alcanzó los 99 años y Sarai tenía 90. ¿Cómo podría alguien de esa edad tener un hijo? Sin embargo, fue en ese momento, cuando las posibilidades humanas parecían nulas, que Dios renovó su promesa. Dios le dijo a Abraham que Sara daría a luz a un hijo, y que ese hijo sería la clave para las generaciones futuras. En ese momento, Abraham se arrodilló, riendo por la incredulidad y la maravilla de la promesa, pero con la esperanza de que, aunque la situación parecía imposible, la fidelidad de Dios siempre sería más grande que cualquier circunstancia. El nacimiento de Isaac fue un milagro, pero también fue una confirmación de que las promesas de Dios no están limitadas por la lógica humana. La llegada de Isaac, a través de Sarai, mostró que cuando Dios promete algo, su poder y soberanía no están sujetos a las restricciones del tiempo o la edad. Isaac no solo fue un regalo divino para Abraham y Sarai, sino que fue la semilla de un pueblo que cambiaría el curso de la historia. A través de Isaac, Abraham sería el padre de muchas naciones, tal como Dios lo había prometido. Sin embargo, la vida de Abraham no fue solo un camino lleno de bendiciones, sino también de pruebas que serían cada vez más difíciles. El momento más dramático de su vida llegó cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac. Este acto parecía desafiar la lógica y las promesas de Dios, ya que el sacrificio de Isaac significaría la destrucción de la promesa misma. ¿Cómo podría Abraham ofrecer el sacrificio de su hijo, el hijo prometido, el hijo que finalmente había llegado después de tantos años de espera? La prueba fue devastadora, pero también fue la última oportunidad para que Abraham demostrara la pureza de su fe. La obediencia de Abraham en este momento es uno de los actos más grandiosos de la historia bíblica. Aunque sus sentimientos debían estar llenos de dolor, Abraham no dudó. Su fe era tan firme que confiaba en que si Dios le pedía este sacrificio, él tenía un propósito más allá de su comprensión. En ese acto de fe, Abraham no solo estaba demostrando obediencia, sino también una profunda confianza en el carácter de Dios, quien siempre cumple sus promesas, incluso cuando el camino parece incomprensible. Abraham y Isaac subieron al monte, y cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, un ángel del Señor intervino, deteniendo a Abraham. En lugar de Isaac, Dios proveyó un carnero que Abraham sacrificó. Este acto no solo fue una prueba para Abraham, sino también un recordatorio para él y para todos los que vinieron después, de que Dios provee para sus hijos, incluso cuando no lo vemos. Este episodio, que algunos podrían considerar como el acto más doloroso y difícil en la vida de Abraham, se convirtió en una de las más grandes demostraciones de fe en la historia. No solo fortaleció la relación de Abraham con Dios, sino que también estableció un precedente para el sacrificio supremo de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien también sería sacrificado en un acto de obediencia y amor divino. Después de este evento, la vida de Abraham continuó, aunque las bendiciones de Dios no se limitaban a él solo. El cumplimiento de la promesa a Abraham fue mucho más grande que él mismo. A través de Isaac, vino Jacob, quien sería el padre de las 12 tribus de Israel. A través de estas tribus, Dios formó una nación especial, su pueblo elegido, el pueblo de Israel. A través de ellos, la salvación finalmente vino al mundo en la persona de Jesucristo. El legado de Abraham no solo se limitó a la historia de su familia, sino que se extendió a todos los creyentes. La vida de Abraham fue un modelo de cómo vivir por fe, de cómo esperar lo imposible, y de cómo obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Abraham, el padre de la fe, sigue siendo un ejemplo para todos los que caminan por fe en Dios, confiando en que Él es fiel para cumplir todo lo que promete. La muerte de Abraham, a los 175 años, no fue el final de su legado. Fue enterrado en la cueva de Macpela junto a su esposa Sarai, y su descendencia continuó llevando adelante la promesa de Dios. A través de su linaje,
la nación de Israel se levantó, y eventualmente, el Mesías vino a través de esa línea. La fe de Abraham no solo cambió su vida, sino que cambió la historia del mundo entero. En la historia de Abraham, vemos cómo Dios usa a una persona ordinaria, con dudas, miedos y debilidades, para hacer algo extraordinario. Y así, como Abraham, nosotros también somos llamados a confiar en las promesas de Dios, a caminar por fe, y a creer que Él tiene un propósito mucho más grande para nuestras vidas de lo que podemos ver o entender. El viaje de Abraham no solo fue físico, sino profundamente espiritual. Mientras viajaba, experimentaba transformaciones interiores que le permitían conocer más sobre el carácter de Dios y entender mejor su plan para él. Cada paso dado sobre la tierra prometida no solo acercaba a Abraham a la realización de la promesa, sino que también lo acercaba al entendimiento de que el propósito divino se extiende mucho más allá de las circunstancias momentáneas. Al principio, Abraham confiaba en Dios, pero a medida que las dificultades aumentaban, también lo hacía su fe. La necesidad de recordar las promesas de Dios se volvió más urgente. Las situaciones difíciles, como la escasez de alimentos y la amenaza de los reyes locales, lo pusieron a prueba de maneras que exigían más que solo la obediencia externa. Dios estaba formando un hombre cuyo corazón fuera completamente entregado a Él. En ocasiones, Abraham sintió que la fidelidad de Dios se veía amenazada por las dificultades de la vida. Recuerdo que, al llegar a Egipto debido a una hambruna, Abraham, temiendo por su vida debido a la belleza de su esposa Sarai, dijo que ella era su hermana y no su esposa. Este acto de desconfianza, aunque comprensible desde un punto de vista humano, fue un momento en el que Abraham tuvo que volver a aprender a confiar plenamente en Dios. Sin embargo, a pesar de sus fallos y vacilaciones, Abraham fue restaurado por la misericordia de Dios. Dios lo protegió, incluso cuando él mismo intentó ocultar la verdad, mostrándole que, a pesar de sus errores, Él siempre proveerá y estará con él en todo momento. Abraham, tras ese incidente, renovó su confianza en Dios y se comprometió aún más a ser obediente a su llamado. Este episodio también fue un recordatorio de la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestra relación con Dios. Dios conoce nuestros temores y debilidades, y, a pesar de ellos, sigue obrando a nuestro favor. Si bien las decisiones humanas no siempre siguen el camino perfecto, el plan de Dios nunca se ve obstaculizado. A veces, nos enfrentamos a situaciones difíciles que nos hacen dudar, pero la lección que Abraham aprendió es que la fidelidad de Dios es más grande que cualquier temor. La vida de Abraham también estuvo marcada por su relación con Lot, su sobrino. Aunque Lot y Abraham vivieron en la misma región, llegó un momento en que sus bienes y posesiones se hicieron tan grandes que los pastores de Abraham y Lot comenzaron a pelear por la tierra. A pesar de que Abraham era el mayor, le ofreció a Lot la primera opción de la tierra, permitiéndole escoger lo que mejor le pareciera. Este gesto de generosidad y humildad por parte de Abraham fue una muestra de su corazón dispuesto a poner las necesidades de otros antes que las propias, confiando en que Dios proveería lo que necesitaba, sin importar las decisiones de los demás. Esta historia de la división de las tierras también es un punto crucial en la vida de Abraham, pues muestra cómo las decisiones basadas en la fe y la generosidad abren puertas para nuevas bendiciones. Lot eligió la tierra que parecía más fértil, la llanura del Jordán, mientras que Abraham tomó lo que parecía menos prometedor. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que le daría toda la tierra que podía ver, y le aseguró que su descendencia sería innumerable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Al igual que en otras partes de la vida de Abraham, este momento también reflejaba que, a pesar de las decisiones humanas y de cómo a veces las circunstancias parecen no ser favorables, el plan de Dios siempre prevalece. Además de los desafíos con Lot, la vida de Abraham fue marcada por otras interacciones con reyes y naciones vecinas. En una ocasión, Abraham fue llamado a rescatar a Lot, quien había sido capturado durante una guerra entre reyes de la región. Con una fe audaz y confiando en que Dios lo respaldaría, Abraham reunió un ejército de hombres, con la ayuda de Dios, logró liberar a Lot. Después de la victoria, Abraham recibió la bendición de Melquisedec, el rey de Salem, quien también era sacerdote del Dios Altísimo. Esta bendición de Melquisedec fue significativa, pues fue una afirmación de la autoridad divina de Abraham y de la promesa de que Dios lo apoyaría siempre. En este encuentro, Abraham ofreció una 10ª parte de todo lo que había obtenido como reconocimiento y gratitud a Dios. Este acto de dar generosamente fue una de las primeras referencias en las Escrituras al diezmo, lo cual reflejaba la actitud de agradecimiento y humildad que debía tener el pueblo de Dios. Abraham reconocía que todo lo que tenía provenía de la mano de Dios, y su generosidad era una respuesta a la abundancia de bendiciones que Dios había derramado sobre él.
A lo largo de su vida, Abraham tuvo muchas pruebas, pero también tuvo momentos de reafirmación divina. Después de que naciera Isaac, el hijo prometido, Dios continuó probando la fe de Abraham en maneras sorprendentes y desafiantes. El sacrificio de Isaac fue, sin lugar a dudas, la prueba más grande. Sin embargo, al detener la mano de Abraham en el último momento, Dios le mostró que su propósito siempre está por encima de las preocupaciones humanas y que su plan no solo era para la nación de Israel, sino para toda la humanidad. Después de esta prueba, Abraham se dedicó a la vida de adoración y obediencia. Sus años finales estuvieron marcados por un sentido de paz, sabiendo que había cumplido con el propósito que Dios le había encomendado. A lo largo de su vida, Abraham vivió con la certeza de que su obediencia a Dios, aunque costosa y dolorosa en algunos momentos, traería bendiciones no solo a su propia vida, sino a todas las generaciones futuras. En sus últimos años, Abraham vivió con la satisfacción de haber sido un instrumento de Dios en el cumplimiento de su plan. Dios le había dado una familia, una nación y un legado eterno. Aunque no pudo ver todas las bendiciones que se desprenderían de su vida, Abraham murió sabiendo que el futuro de su descendencia estaría seguro en las manos de Dios. La muerte de Sara, su esposa, fue otro momento de gran dolor, pero también un recordatorio de la fidelidad de Dios, quien le dio a Sara el privilegio de ser la madre del hijo prometido. La cueva de Macpela, donde Abraham fue enterrado junto a Sara, se convirtió en un lugar de gran significado para su descendencia. Este sitio, que más tarde se convertiría en el lugar de descanso de otros patriarcas como Isaac y Jacob, se erige como un símbolo de la promesa cumplida de Dios a Abraham, la tierra prometida.